El Rolex Gate, Camila, una nueva investigación que ha puesto contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte. Porque la presidenta Dina Boluarte, Camila, es investigada por supuestamente estar en posesión de más de una docena de ostentosos relojes de alta gama con los que ha aparecido públicamente desde que comenzó el gobierno, primero como vicepresidenta y ministra de Desarrollo y luego como sucesora del presidente Pedro Castillo. La Fiscalía peruana, Camila, señala a Dina Boluarte por enriquecerse ilícitamente y por omitir la declaración de las joyas en sus informes de bienes. O sea, la señora no dijo tengo esta cantidad de relojes de alta gama. Incluso Dina Boluarte fue citada a la Fiscalía para rendir declaraciones sobre esta investigación y la señora no fue. Por eso la Fiscalía allanó una de sus residencias en donde encontró parte de esa colección de relojes de lujo. Pero a ver, esto parte no por una investigación de la Fiscalía, parte por una investigación periodística. Un reportaje publicado el 14 de marzo por el medio digital La Encerrona y hasta ahora nos atiende su director, Marcos Cifuentes. Don Marcos, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Marco, ¿cómo La Encerrona y ustedes se dan cuenta de esta gama de relojes de alta gama, valga la redundancia, que tenía la presidenta Dina Boluarte? Bueno, se reunió con nosotros una persona que se había reunido con Dina Boluarte en un par de ocasiones, nos pasó la voz que en esas dos ocasiones, pues le había visto un Rolex distinto cada vez y nos dijo esto es rarísimo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acceder a la base de datos de fotografías presidenciales y también a la base de datos de fotografías de el Ministerio de Desarrollo e Inclusión, que Dina Boluarte, como recordarán, antes de ser presidenta era vicepresidenta de Pedro Castillo y una de sus ministras. Entonces, establecimos junto con Ernesto Cabral, que es el investigador y que es el que vio todas las 10.000 fotografías, establecimos una línea de tiempo. En total, encontramos nosotros 14 relojes. Hoy se sabe que son 17 en total. Bueno, de esos 14 relojes, uno ella lo usó apenas entró como ministra durante un año. Luego de ese primer año aparecieron 3 más. Pero cuando ella asume como presidenta, aparecieron 11 otros relojes y entre esos 11, pues 2 que ahora estamos muy seguros que son Rolex y otros 2 que están aún son sospechosos también de ser Rolex. Ninguno de esos relojes de alta gama aparecieron cuando ella era una simple ministra y mucho menos cuando ella era una funcionaria muy menor de una oficina del registro de identificación, una oficina distrital. Por tanto, pues ahora, esto era un evidente indicio de enriquecimiento. Sí, justamente le quería preguntar el valor de esa colección de relojes de Dina Boluarte que, como dijo la Fiscalía, ni siquiera fue comentada dentro de su firma de bienes. No, claro, ese es el problema. De hecho, nosotros, incluso antes de publicar, le pedimos a la presidencia que nos diga, por ejemplo, si de pronto era parte de lo que se compra en Palacio. De pronto Palacio de Gobierno sí decide que para el atuendo presidencial hay que comprarle varios relojes. No lo sabíamos. Le preguntamos oficialmente si había sido así. Le preguntamos oficialmente si había sido un regalo. Tampoco fue un regalo. De hecho, en el Perú hay una disposición de que el presidente no puede recibir regalos así nomás. Hay que llenar un formulario para que deje constancia quién regaló, cuánto regaló y todo eso. Entonces, ella nunca ha declarado esos Rolex, no existen en ningún registro del Estado, ni como regalo, ni como compra, ni como una declaración previa. Sin embargo, ella dijo que eran relojes de antaño, pero cuando la Fiscalía rompió la puerta de su casa este Viernes Santo, entró a su casa y encontró un certificado de uno de los Rolex, pues ese certificado decía que ese Rolex se había comprado en junio del año pasado, con lo cual, pues muy de antaño no parece, ¿verdad? Ahora, ¿quién compró ese Rolex? No se sabe, porque la única distribuidora de Rolex en el Perú, la Casa Banquero, dice que Dina Boluarte no está en su base de datos de clientes. Claro. Por tanto, estamos pensando, asumiendo todos que alguien se lo ha regalado. ¿Quién se lo ha regalado? Y no solamente ese, sino los otros posibles 3 Rolex.
Claro. Marco, ¿y alguien ha hecho un avalúo? ¿Se sabe cuánto puede costar uno de esos relojes que utiliza Dina Boluarte? El que ya ha sido detectado con el modelo exacto gracias al certificado está en $14,000. Marco, el partido Perú Libre, que fue el partido que llevó al poder a la presidenta Boluarte junto a Pedro Castillo en su momento, presentó este fin de semana una moción de vacancia contra la presidenta Boluarte. En Perú, como bien lo decía Camila, han prosperado varias de estas mociones y van ya 6 presidentes desde 2016. Desde el gobierno han querido bajarle un poco a la caña, como decimos en Colombia, diciendo pues que este asunto de unos relojes no es ni tan importante, ni para poner tantos policías a hacer un allanamiento. ¿Para usted hay probabilidad de que esa moción prospere? Es bien difícil. En el Perú estamos viviendo lo que aquí se llama una dictadura congresal, un escenario bien parecido al de Guatemala, en el que hay un pacto de partidos políticos que después de la caída de Pedro Castillo, después del golpe que dio, se han puesto de acuerdo. Se han puesto de acuerdo entre ellos y son partidos tanto de derecha como de izquierda. Y, por ejemplo, Perú Libre, y esto puede resultar difícil de entender fuera del Perú, pero esta moción de vacancia de Perú Libre no creo que sea real. Es decir, ellos saben que no tienen los votos, ellos saben que no van a llegar, y de hecho, el propio dueño de ese partido está prófugo ahora mismo. Y está prófugo en el programa, nosotros decimos que es el prófugo menos buscado del Perú, porque es clarísimo que cuenta con protección del gobierno. Y de hecho, pues la dirigencia del partido también ha dicho que esto de los Rolex es un distractor, una cortina de humo. Entonces, yo soy bien pesimista respecto a que esa vacancia prospere, porque este Congreso pues, es el que manda, y para este Congreso Dina Boluarte es muy funcional. Le sirve básicamente como para presentar una apariencia de equilibrio de poderes, lo que no es cierto, ¿no? Claro, pero usted ha planteado cómo se hizo toda la investigación de estos relojes, más de 6, entiendo, que ahora tiene la presidenta y que antes, cuando era ministra de Pedro Castillo, no los tenía, que no es clienta de la tienda de Rolex y que no se sabe de dónde salieron, que alguien se los tuvo que haber dado. La hipótesis que ustedes plantean o que se tiene sobre la mesa es ¿cuál? ¿Es que ella recibió estos relojes a cambio de favores para favorecer a alguna empresa, algún empresario? ¿Cuál es la hipótesis detrás de todo este Rolex Gate? Porque obviamente esto tiene que ser mucho más profundo que simplemente, ay, la señora tiene 6 relojes que no registró ante la empresa o ante la entidad de impuestos y aduanas nacionales. Claro, para empezar hay que decir que cada uno de esos relojes pues equivalen a 4 sueldos presidenciales. Con lo cual, la aparición pues llama la atención. Y de hecho, nosotros periodísticamente eso es lo que hemos planteado. Simplemente la pregunta, ¿de dónde han salido estos relojes si la señora no tiene cómo justificarlos? ¿Pueden ser un regalo? Bueno, si es un regalo, ¿quién se los dio? Porque claramente sería problemático que, pues por ejemplo, un empresario con negocios con el gobierno, por ejemplo, le haya hecho ese regalo, ¿no? O de pronto un gobierno con demasiados intereses le haya hecho ese regalo. Nos gustaría saber, pero ella ya mintió porque ella dijo que esos relojes los compró con su sueldo, ella ya dijo que son de antaño y está demostrado que ni los compró porque no es clienta del distribuidor oficial y está probado que no son de antaño porque el único que tiene un certificado es del año pasado. Entonces, claro, pero no habría podido, o sea, no es que yo quiera ser de abogada del diablo ni mucho menos, pero no habría podido comprarlos en el exterior, o sea, no comprarlo en la tienda Rolex o los distribuidores del Perú, sino cuando la señora hubiera ido, no sé, a Europa o a Estados Unidos y comprarlo y haber perdido el certificado. Bueno, el certificado lo tiene, ese es el asunto, el certificado lo tenía en su casa, bien guardado, y curiosamente no tenía los relojes. O sea, la fiscalía y la policía entra a su casa, encuentra ese certificado y luego cuando va a Palacio de Gobierno encuentra 8 relojes, los más baratos. No encuentra los Rolex. Los Rolex se los ha llevado, ¿dónde están? Nadie sabe. Ese es el problema también, que nosotros publicamos esto hace 18 días. Si todo estuviera sobre la mesa, ella al día siguiente nos hubiera dicho, oye, mira, esto me lo compré con mi plata pues no sé, porque ahorré 20 años para comprarme todos estos Rolex
y aquí está. Y me lo compré cuando me fui a Davos, a Suiza, que podría ser perfectamente, ¿no? Rolex es de Suiza. Podría ser perfectamente, pero no lo ha hecho. Si ese fuera el caso, pues sería interesante. Tú me preguntabas por hipótesis. Nosotros cuando planteamos la investigación no planteamos ninguna teoría, pero periodísticamente en todos estos 18 días hay varias teorías. Pues una es de un gobernador regional que es muy aficionado a los Rolex y que fue su aliado durante las matanzas, porque recordemos que cuando Dina Boluarte asumió, hubo un estallido social en el Perú en el que terminaron asesinadas 49 personas, muchas de ellas en Ayacucho, que es de donde es este gobernador regional que le ofreció todo su apoyo a Dina Boluarte. Entonces, aquí hay, pues sí, varias. De hecho, este gobernador regional ha salido en una entrevista hace poco luciendo 2 Rolex que son exactos, el mismo modelo, pero hasta en el color, hasta la correa y hasta el circulito, que no sé cómo se llama, del borde del reloj, que en cada modelo de Rolex es muy distinto. Él salió luciendo 2 relojes idénticos a los que nosotros hemos identificado en una entrevista un poco casi descarada, diría yo. Entonces, aquí claramente hay una historia que todavía estamos descubriendo poco a poco. Don Marco, ahí yo le hago una pregunta. ¿Cuánto es el sueldo del presidente en el Perú? ¿Cuánto gana Dina Boluarte? Sí, esos son unos 15.000 soles, que al cambio pues serían unos $4.000 americanos más o menos. No alcanza, ¿verdad? Digamos, si tú ganas $4.000, pues imposible no te que compras te compres 4 relojes de 14.000. Claro. ¿Cómo llegan, es decir, cómo llegan a los relojes, al punto de los relojes? O sea, ¿dónde se llega a decir, vamos a investigar por estos relojes? Uno jala, digamos, como periodista, uno se pega de ciertas, no sé, de ciertos hilos y uno los jala. ¿Cuáles fueron esos primeros indicios para empezar a investigar ahí? Como les decía hace un rato, una persona que nos dijo, ella tiene 2 Rolex. Y de nuevo, es la pregunta muy pertinente que me acaban de hacer. ¿Cuánto gana la presidenta en el Perú, no? Digamos, estos 14.000, si son 4, pues estamos hablando de todo lo que ha ganado ella como presidenta hasta ahora, no le alcanza para comprarse esos 4 Rolex, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde? Porque además, de nuevo, como hicimos la línea de tiempo, establecimos cuándo aparece por primera vez cada reloj. Y ninguno de esos relojes aparece en su vida pública antes de que ella sea presidenta. Todas, de hecho, aparecen, el primero de ellos aparece algunos meses después que ella es presidenta, ¿no? Entonces, si es un reloj de antaño, entre comillas, pues no lo lució en el día más importante de su vida, que fue cuando asumió como presidenta, ¿no? Digamos, por lógica simple, si uno tiene algo bonito, algo que le gusta mucho y algo que por lo que se ha esforzado, y llega un día en el que se vuelve presidente o presidenta, pues te lo vas a poner. No se lo puso y de hecho estos relojes no han aparecido, insisto, hasta varios meses después de que ella ya llega al poder. Claro, pero y no, mejor dicho, estamos hablando del salario de ella como presidenta de Perú, pero tal vez no sé si la señora será casada, si su esposo pudiese haberle regalado los relojes, o si tenga ingresos de parte familiar, alguna herencia, etcétera, etcétera. Eso ustedes también lo tuvieron en cuenta en todo el proceso de investigación, porque seguramente será el tipo de argumentos con los que ella saldrá en su defensa, seguramente. De hecho, su abogado ha dicho que estos tiene unos abogados un poco pintorescos. Entonces, uno de sus abogados ha dicho que probablemente estos regalos sean de un fan enamorado. Esas son sus palabras textuales. Ella es divorciada hace mucho tiempo y ella tiene una historia de vida particular porque, pues como muchas personas, demoró en graduarse de abogada y ella se graduó de abogada a los 40 años. Entonces, ella tiene una vida profesional no tan larga, ¿verdad? Y luego, antes de ser vicepresidenta y ministra, ella administraba un local distrital del registro de identificación. Entonces, ha sido una funcionaria muy, muy menor, luego ministra, pues 1 año y medio. Digamos que es eso. De nuevo, mira, muchas de las preguntas que ustedes me hacen, yo también las tengo.
y me hubiera gustado que ella las hubiera respondido hace 18 días, pero en vez de responderlas, tiene al país en vilo, a la prensa internacional mirando, la fiscalía rompiéndole la puerta de la casa. Si las respuestas fueran fáciles, ya habrían llegado. Marco, pues yo entiendo que esta ha sido una investigación muy seria, pero no está de más preguntar, ¿existe la posibilidad de que algunos de estos relojes sean réplicas? Sí, por supuesto. Por eso es que cuando yo hablo de los 4 Rolex, digo que de los dos estamos completamente seguros, porque los hemos revisado con relojeros y de hecho uno de ellos ya tiene el certificado, con lo cual está corroborado. Y hay 2 que no nos atrevemos a decir al 100% que lo sean, simplemente decimos que parecen. Aún así, también hay que decir de nuevo que hay otra colección de 11 relojes de gama menor o gama media que aparecen cuando ella es recién presidenta, ¿no? Entonces, a todo esto, además, también lo que pasó en el allanamiento es que se le encontró una pulsera valorizada en $40,000. Entonces, claro, esto del Reloxgate pues empieza a evolucionar, ¿verdad? Empieza a evolucionar ya no solo a los Rolex, que pueden ser simbólicamente muy llamativos, sino también en general a los artículos de alta gama, los signos exteriores de riqueza de una presidenta que ha sido muy engreída del empresariado, que que le ha gustado mucho que ella reemplace a Pedro Castillo y que le ha gustado mucho que se imponga por la fuerza y digamos, y de pronto tiene todos estos signos muy costosos de lujo que no existían antes y que no corresponden con su sueldo presidencial. Pues interesantísimo fue todo el proceso, don Marco Cifuentes, que de hecho le quería preguntar, porque cuando vi escrito su nombre dije Cifuentes con S, creo que es la primera vez que lo veo. Ese Cifuentes suyo con S, que quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube puede ver el crédito de su nombre. Ese Cifuentes con S, ¿de dónde es? Porque por lo general aquí en Colombia lo conocemos con C. Efectivamente, y de hecho yo tengo un par de amigos colombianos que son Cifuentes con C. El apellido original es con C, pero bueno, alguien al parecer en el virreinato se equivocó, lo puso con S y yo desciendo de ese error, que hay que decir que en México también hay con S. Así que el mismo error se cometió en el Perú y en México. Ok, don Marco, pues mil gracias. Muy interesante todo el proceso de investigación que hoy tiene a la presidenta de su país, Dina Boluarte, pues contra las cuerdas. Este Rolexgate, que pues lo que hace también la vanidad y querer tener estos aparatos lujosos y mostrarlos, que por eso termina cayendo o podría terminar cayendo la presidenta de su país. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, amigos de Blue Radio.